La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Otra red de radios amigas se unen, como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Saltipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV. AM Tagua nos pone en un podcast a través del cual usted nos puede escuchar a la hora que desee en cualquier parte del mundo, y también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y nuestro canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 6 de octubre del año 2022 y nos comunicamos ya con Rosa María Palacios, quien nos va a contar todos los últimos detalles, la inauguración ayer de la 52ª reunión de la Asamblea de Estados Americanos y lo que va a pasar hoy día en el Congreso. ¿Elegirán al defensor del pueblo? Rosa María nos da los detalles. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Pero primero, antes de contarles todo eso, tenemos que dar las gracias a nuestros auspiciadores y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes al Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Muy bien, y si ustedes quieren ayudar a Radio Santa Rosa, por supuesto, pueden tomar todavía tenemos la publicidad palestra que la han puesto ahí. Me había olvidado. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesores del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestra.com. Muy bien, y les decía que si quieren ayudar a Radio Santa Rosa, pueden, por supuesto,
capturar el QR que está en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú. Y para los peruanos en el extranjero que no se escuchan todos los días, pues el PayPal es una forma de auxiliar a esta radio que vive de sus donaciones y, por supuesto, participar en nuestra rifa el próximo 14 de octubre. Muy bien, ahí vamos a recordarnos lo de la rifa. Es bien sencillo, son 5 soles, ahí están los números de cuenta, lo único que tienen que hacer es depositar 5 soles en cualquiera de esas cuentas, en un agente BCP, a través de su aplicativo en el celular, y nos mandan la foto del voucher al WhatsApp, y ya estás, listo, inscrito, es muy sencillo para nuestra rifa, con un primer premio de 500 soles. Muy bien, ahora vamos a lo anunciado, aunque vamos a estar muy temprano, ¿verdad? En unos instantes con Ramiro Escobar. Ramiro Escobar va a hablar con nosotros desde de todo lo que ha pasado en la OEA y del significado que tiene esta reunión para el Perú y para la región. Pero adelantemos algunas cosas interesantes. Esta mañana he escuchado algo que no está en ningún medio y que creo que tenemos que compartir. La alerta viene de Marcos Cifuentes, de La Encerrona. En América Latina ha habido un destape muy importante, se llaman los Guacamaya en realidad, leaks. Guacamaya Leaks es un grupo de hackers que han hackeado servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de varios países en América Latina. Chile, México, por supuesto Perú. Y lo que han encontrado, que en cierta medida no se puede reproducir porque es muchísima información, ha sido puesto a disposición de algunos periodistas peruanos que están trabajando en la información. No pueden publicar secretos de Estado, no pueden publicar asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional, porque efectivamente hay sanciones, ¿no es cierto?, por traición a la patria en la modalidad de revelación de secretos. Pero lo que sí pueden poner a disposición del público es información confidencial que las Fuerzas Armadas perdieron, porque no saben defenderse, ¿no es cierto?, de ataques de hackers, que tienen que ver con violación de derechos humanos. Es decir, una persona en el Perú, de acuerdo a nuestra Constitución, no puede ser perseguida por sus creencias. Eso es bien claro en la Constitución. Y resulta que las Fuerzas Armadas en el Perú tienen una especie de lista negra, de reglaje, de fichaje contra civiles que no están perseguidos por la Fiscalía. Hay un fichaje contra IDL, contra Amnistía Internacional, se involucran en la investigación de sus actividades particulares. También se denuncia la persecución de candidatos porque en el pasado persiguieron a Patria Roja. Si en el ejército peruano creen que Patria Roja y Sendero Luminoso es lo mismo, hay un problema de formación bien grave en las Fuerzas Armadas, pero bien grave. Alguien decía que inteligencia militar era un oxímoron, pero bromas aparte, deberían estar dedicando el tiempo a cosas más interesantes que estar persiguiendo a supuestas amenazas contra la democracia, supuestas en su imaginación. No se puede hacer reglaje de un candidato en unas elecciones. Hay algunos reglajes de acuerdo a lo que señala esta investigación realizada por La Encerrona, que además pidieron, por supuesto, las declaraciones de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Defensa y fueron inmediatamente atacados y amenazados de que si informaban sobre esto iban a ser prácticamente detenidos, ¿no? Una cosa pero espantosa. Miren, se nos ha dicho 100 veces que las Fuerzas Armadas aprendieron su lección con Vladimiro Montesinos y no quieren involucrarse en asuntos civiles. Y está muy bien, una lección duramente aprendida. ¿Qué es esto? Inteligencia militar de civiles. A mí puede no gustarme Patria Roja, puede no gustarme cierto candidato de izquierda, puede no gustarme la izquierda, no me gusta Perú Libre, pero de ahí a perseguir a candidatos que están legítimamente inscritos, haciéndoles reglaje, hay una diferencia bien grande, ¿no?
pero bien grande. Ahora ustedes dirán, eso es lo que siempre hacen los servicios de inteligencia, es verdad, pero esta vez lo descubrieron, pues, y alguna explicación habrá, o no, dado que el ministro de Defensa, además, es el ex candidato a la vicepresidencia de UPP que postuló con la esposa de Antauro Humala. ¿Qué pensará de todo esto? ¿Estará informado? ¿Lo informarán al ministro? No creo, ¿no? Vamos a ver qué más se desarrolla a partir de eso. Y hablando del ejército, el señor presidente del Congreso, el señor Williams, le ha dado trabajo a un ex compañero de promoción para ser el jefe de seguridad del Congreso. El problema es que está sindicado como responsable de la matanza de Putis. Putis son 92 civiles asesinados, 16 niños muertos. Putis, o sea, el comandante del grupo Lince es ahora el jefe de seguridad del Congreso. Sí, el Ejecutivo tiene pésimas designaciones, por supuesto, no los ganan todavía, pero esta es muy mala, ¿no? Y que sea compañero de promoción del señor Williams, solo lo hace compañero de promoción del señor Williams, ¿no? Pero todos quieren chamba, pues, en el Estado, ¿no? Al exministro Dimitri Semanche también le han conseguido una chambita en el Estado. Es una cosa de locos esto. No pueden trabajar en el sector privado, no pueden salir del Estado y trabajar en otra cosa. No, no pueden. En fin, vamos a la OEA. Ayer el presidente de la República, en una transición, creo que ya se ha completado, se puso terno y corbata. Ya no hay sombrero, ya no hay vestuario modelo Evo, ¿no? Ternitos inventados, en una versión Andean chic, no. Su terno y su corbata. Chao sombrero, chao todo lo demás. Trabajo en la Cancillería, presumo. El discurso inaugural del presidente, correcto, escrito por la Cancillería, evidentemente. El discurso del señor Almagro también. Y a lo que apunta la reunión, la 52 reunión, es a tener como tema de fondo la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en América Latina. Un asunto que reunió previamente a miembros de la sociedad civil, donde estaban desde representantes de la CONFIEP, las MIPES, hasta colectivos feministas, donde expresaron sus puntos de vista sobre los problemas que tiene la región y el Perú en el contexto de discriminación e igualdad. Y luego también, por supuesto, asistieron personas de la sociedad civil del resto de América Latina. La reunión no es sobre el Perú, la reunión es sobre América Latina, sobre todos los países, América Latina, Norteamérica y el Caribe, porque la OEA reúne también, ¿no es cierto?, a Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Esos son los países que estaban, más de 30 delegaciones. Entonces, hasta el momento, yo diría que todo bien, salvo algunas cosas disparatadas, ¿no? El señor Almagro, hablando de las, virtudes del presidente como agricultor, un poco raro, ¿no? Está bien que quieran pasarle la mano al presidente anfitrión, pero creo que se les pasó un poco la mano. Y por otro lado, asuntos que tienen que ser abordados de alguna manera. El problema de Nicaragua. Nicaragua no asiste ni como delegación. Y ha habido, sí, un rechazo sistemático ya en la OEA a lo que sucede en Nicaragua, de acuerdo al señor Forsyth, el embajador que dice que tiene frío cuando le preguntan por los crímenes de Pedro Castillo. La posición peruana ha sido clara respecto a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Esperamos que la Asamblea en pleno tenga una respuesta orgánica, vamos a hablar de eso más adelante con Ramiro Escobar. Pero claro, la oportunidad fue aprovechada para que un grupete, pero realmente un grupete de gente realmente enloquecida, ¿no?, fuera a gritar no a la ideología de género, no homosexualicen a nuestros hijos. Dios mío. Acá hay una cosa extraña. Abrió en la asamblea, en la tarde de ayer, el presidente de Ucrania con un mensaje muy, muy hermoso, haciendo referencia a San Martín, a Bolívar, al cura Hidalgo, diciendo que
ellos, que son los emancipadores de América, ¿no es cierto?, ¿dónde se hubieran puesto en la batalla que él libera contra Rusia, ¿no? ¿Al lado de Rusia o al lado de un país pequeño como Ucrania? Fue aplaudido el presidente de Ucrania, lo cual creo que expresa un sentimiento de simpatía de la OEA en su conjunto, no solo de los Estados Unidos. Pero hay que decir algo que también destacó esta mañana Marcos Cifuentes y lo viene destacando hace varios días y me ha dejado pensando. Putin está detrás de todas estas actividades de Citizens Go, de destruir los valores libertarios de Occidente, pero con toda claridad. Entonces a nuestros locales que hacen de comparsa de estas iniciativas neoconservadoras, dense cuenta para quién están trabajando. El orden y la libertad son dos valores que pueden convivir. Lamentablemente, en el mundo, muchas veces se ha subordinado la libertad al orden, como en Rusia, por ejemplo, o con buena parte de las dictaduras de América Latina. Los que creemos que el orden se tiene que subordinar a la libertad, somos normalmente menos. Pero Europa triunfa como civilización subordinando el orden a la libertad. El deseo de Putin es destruir los valores europeos, subordinando la libertad al orden. Y para hacerlo la dinamita desde adentro. Es el principal interesado en partidos o en voceros hiperconservadores. De ahí que ustedes ven que Renovación Popular y Perú Libre votan juntos en el Congreso, porque al final representan lo mismo, el deseo de subordinar la libertad a un orden precario, porque en el Perú ni siquiera podemos hablar de orden, a un orden precario. Es subordinar la libertad de cada uno a lo que un orden superior nos va a decir que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es la gran pelea del siglo XX, por si acaso. La gran pelea del siglo XX es si los dos valores pueden convivir o uno tiene que subordinarse al otro. Los que creemos en la libertad creemos que el orden se subordina a la libertad. Los que creen en el orden creen que la libertad se subordina al orden. En eso se resume todo. Y en eso se resume también la política peruana, aunque ustedes no lo crean. Más allá de derechas e izquierdas, ese es el valor que prima. A mí me hace gracia cuando ciertos movimientos de derecha peruanos dicen que son liberales. ¿Por dónde? ¿Pero por dónde? Que crean en la propiedad privada es una cosa muy diferente a ser liberales, ¿no? Pero en fin, ¿qué más hemos tenido, Abel? Un incidente muy extraño, varios en el Congreso de la República. Este tiene que ver con Digna Calle. Yo estaba de viaje, así que no me enteré de la denuncia en su momento, pero ya por el paso de los días, y sobre todo ayer, que ella ya sacó un comunicado, he tratado de entender qué pasa en el Congreso, que APP, Fuerza Popular Evalúa, Acción Popular, Avanza País de todas maneras, ¿no? Censurar a la vicepresidenta del Congreso. ¿Por qué la quieren censurar? Porque resulta que en su casa, donde ella puede hacer lo que le da la gana, recibió al ministro Willy Huerta. Ella alega que no lo recibió ella, lo recibió su esposo, que era candidato con Urresti, iba de tercer regidor, ex congresista de Podemos, lo recibió para una reunión para coordinar el tema de seguridad ciudadana. Asunto de ellos. Ella vive en la misma casa. ¿Por qué tanto afán de censurarla? Yo creo que porque presentó el proyecto de ley para reformar la Constitución, un proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones. Y los dejó calatos, pues, a todos, porque su supuesto ánimo de cambio, ¿no es cierto?, no existe. Saben perfectamente que no hay 87 votos para vacar a Castillo. Te pueden gritar lobo, lobo, lobo y nadie les va a hacer caso. Porque no hay forma de que tengan 87 votos para vacar a Castillo, pues. Entonces, cuando hay una salida razonable, democrática, constitucional, basada en un consenso político,
La decisión del Congreso es censurar a la congresista que presenta esa iniciativa, utilizando una excusa estúpida. Miren, si los congresistas solo se pueden reunir en su despacho en horas de oficina con alguien, entonces se acabó la política peruana. Se acabó la política peruana. Una cosa es tráfico de influencias, entiéndanlo bien, qué difícil es explicar esto. Y otra cosa es sentarte y escuchar a alguien. Por acá desfila un montón de gente, ¿eh? Yo los escucho a todos. Que les haga caso es otra cosa. Una persona se puede reunir porque hablar implica civilización. Los animales no hablan, ¿no es cierto? Se atacan, se gruñan, se ladran. Las personas hablan. Dios nos ha dado la lengua, ¿no es cierto?, para que nos podamos comunicar y civilizar, llegar a acuerdos o escuchar al otro y decir, bueno, sí, no estoy de acuerdo en nada, pero qué interesante lo que me dice. Puedo aprender del otro algo, si es que tengo algo que aprender. Él puede aprender de mí. Conversar no es pactar, era la máxima de Ramiro Prealí. Conversaba con todo el mundo. El APRA hablaba con todo el mundo. Es la única forma de hacer política. La política implica un intercambio de pareceres para llegar a un consenso social, para cualquier cosa, para hacer una ley, para hacer una política, para respaldar a una candidatura. Claro que sí. ¿O no conversan los congresistas entre ellos para ver cuántos votos tienen para votar o no una cuestión? Ah, no conversan. Todos son robotitos, apretan el botón y no se hablan entre ellos, no se miran entre ellos. No sean ridículos, por Dios. Por supuesto que se puede hablar y se debería hablar mucho más. Uno de los problemas que tiene la democracia peruana es que se habla poco. Se asume mucho, ¿no es cierto? Y se concluye desde el perjuicio que tiene sobre el otro, prejuicio que tiene sobre el otro. Un prejuicio con perjuicio. Acá todos concluyen y ni siquiera has cruzado palabra con la persona. ¿Lo conoces? No. ¿Has hablado con él? No. Ya está. La señora Digna Calle pertenece a un partido político, Podemos, que ha votado muchas veces con el gobierno. No es un partido político de oposición, como no lo es Renovación Popular tampoco en el Congreso, porque ha votado muchas veces con Perú Libre. Y sus electores no le han pedido cuentas, les ha parecido bien. ¿Por qué? Porque tiene coincidencia de intereses. Es claro y manifiesto. Para Renovación Popular y para Perú Libre, el orden es un valor mucho más importante que la libertad. Y van a subordinar la libertad a ese orden. Y Podemos está subordinado a los intereses del señor Luna, y los intereses del señor Luna están subordinados a un proceso penal, donde su hijo ha sido incluido ayer, que también es regidor en este momento, y a la necesidad de licenciar su Universidad UTP. Esos son sus intereses, que es su fuente de dinero. Y salvar su inscripción, porque lo que está en juego en el juicio de los Luna, padre e hijo, es la inscripción de Podemos, obtenida según la Fiscalía fraudulentamente a través de coimear a los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez nombraron al jefe de la OMPE, que a su vez inscribió al partido Podemos sin los requisitos correspondientes. Eso es. Esas son acusaciones graves que se tienen que ver en el sistema de justicia. Pero que Digna Calle en su casa reciba al ministro Willy Huerta, que debieron haber censurado, estoy completamente de acuerdo con ella, con todo lo que dicen, por supuesto que lo debieron haber censurado, pero la van a censurar por no haber censurado al ministro Willy Huerta. ¿Esa es la cobranza? Entonces a los congresistas hay que perseguirlos por sus votos. Por sus votos. ¿Eso es lo que dice la Constitución? ¿A un congresista se le puede perseguir por su voto? La única forma que tú puedas perseguir a un congresista por su voto es que pruebes que ha habido un intercambio económico particular
para ese congresista. Es decir, que le han comprado su voto. La congresista Digna Calle votó como su bancada para que el señor Willy Huerta se quedara. 5 días después se reúne su marido con el señor Willy Huerta. ¿Cuál es el problema? No, es que es secreto. No le da la gana pues a su marido de hacerle una reunión pública. ¿Cuál es el problema? ¿Su marido es funcionario público? No. ¿Va a ser ahora funcionario público? Sí. Porque va a ser regidor. La cantidad de funcionarios públicos con los que yo he conversado en mi vida. O tenemos que esperar para encontrarnos en un pasillo y pasarnos un papelito y decir, ojo, quiero hablar contigo, nos reunimos en el baño. ¿Qué es esto? La gente puede hablar. Hay una estigmatización de hablar. Ahora, me dicen, no, y zarratea. Eso es, de nuevo, diferente. Si yo voy a reunirme en secreto con alguien a pedirle algo ilícito, estoy cometiendo un delito. Pero tengo que pedir algo ilícito, pues. Tiene que haber una ilicitud en el contenido de mi conversación. Hay una falta administrativa en el caso del presidente porque tenía que registrar sus visitas en Palacio de Gobierno, de acuerdo. Es lo que manda la ley para el presidente de la República. Despachos transparentes para que sepamos todos y automatizados como los tenemos ahora para que sepamos con quién se reúne. Pero el asunto no es que se reúna, el asunto es qué ofrece en esa reunión, qué le pide y qué da. Ese es el asunto. No que se reúnan. Porque si no, la política no sería posible. Si las personas no pudieran hablar, caeríamos en un estado de incivilidad. O sea, no hay civilización. No hay posibilidad de hacer política. Probablemente la voten, ¿eh? Porque ha cometido, claro, diríamos, la insolencia de proponer en un proyecto de ley que se adelanten elecciones. Esa es la insolencia de Digna Calle. Su partido puede ser todo lo que quiera, pero ella puede reunirse con quien le dé la gana. Y además hay que decirlo, para que se aprobara esa mesa directiva y Marta Moyano llegara a ese lugar, necesitaban los votos de Podemos. Ahora ya no necesitan los votos de Podemos. Marta Moyano está en el lugar. Williams de Avanza País, que no hubiera entrado si no sacaban a Lady Camones, está en su lugar. Muñante, ¿no es cierto?, sustituye a Helera. Y ahora lo que falta es votar a la de Podemos, para que la mesa sea de Fuerza Popular, de Avanza País y de Renovación Popular. ¿Ustedes creen que en APP, en Podemos y en Somos Perú son tontos? ¿Que no se dan cuenta de lo que están haciendo? Francamente. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, Ramiro Escobar, ¿o no todavía, Abel? En un instante entramos en línea telefónica con Ramiro Escobar. Él está yendo a dar las clases a la universidad, pero va a estar con nosotros. Rosa María, Sí. ayer el Tribunal Constitucional declaró sobre la AFP. Están Sí. preguntando, no sé ese tema. Es un fallo bien interesante, 4-3, ¿eh? O sea, bien divididas las opiniones, porque es un fallo jurídicamente bien interesante, porque la discusión acá es la siguiente: si el fondo de pensión tiene que recibir el tratamiento de propiedad privada o el tratamiento de un bien que me va a procurar el derecho a la seguridad social. Y lo que ha decidido por mayoría el tribunal es que es propiedad privada. Y tiene que regirse por las reglas de la propiedad privada, no por las reglas de la seguridad social. Esa es una definición de fondo, ¿eh? Y muy importante. Porque si es propiedad privada, yo puedo disponer de esa propiedad. Si no es propiedad privada y el fin es la seguridad social, entonces hay mi disposición sobre ese bien va a estar mediatizada por otras normas, por ejemplo, por la de la solidaridad. Mi fondo puede ser utilizado para otros fines solidarios.
Lo que ha dicho el tribunal de manera contundente es que esta es propiedad privada. Y siendo propiedad privada, si bien el fin ulterior es la seguridad social, la libre disposición de estos fondos están siempre en la posibilidad de otorgarse, porque son fondos privados. A mí me gusta la idea de un fondo de mi propiedad. Ojo, o sea, yo sí coincido con eso. Pero entiendo que un sistema previsional no se basa exclusivamente en lo que yo considero mi propiedad, porque si no aportamos todos colectivamente, el tamaño del fondo es tan pequeño que no nos permite obtener la rentabilidad que necesitamos para beneficio de todos. Ahí hay un problema. Pero eso es una discusión bien interesante. La mayoría ha señalado que es propiedad privada y que no es seguridad social. Contra la opinión de Monteagudo, Ferrero y la magistrada Luz Pacheco. Esos tres. Contra los otros cuatro. Ahora, les reitero, es una educación, es un debate jurídico de muchísimo interés, donde hay buenos argumentos en los dos lados. ¿eh? Y por mayoría se ha decidido que los fondos de las AFP son propiedad privada. Creo que eso asegura mejor nuestros derechos, porque yo siempre, y ustedes también, presumo, desconfiamos un poquito del Estado, ¿no? Y de la idea de que esto pueda ser tomado por el Estado, que es algo que ningún ahorrista en un sistema pensionario quiere. Lo último que queremos es que el Estado muerda, aunque sea un pedacito, supuestamente para redistribuir, cuando estos son los ahorros de una vida para mucha gente. Es verdad que muchos han quedado en cero después de la pandemia porque han sacado todo lo que tienen, o lo han puesto a buen recaudo porque confían más en su posibilidad de administrarlo mejor, o simplemente lo han gastado, porque ha sido una forma de sobrevivir a una situación donde no había empleo. Entonces, sí, son decisiones difíciles, pero está bien que esto llegue al Tribunal Constitucional porque se necesitaba una definición de fondo. Y se planteó en el sexto retiro, creo. O sea que sí se planteaba. Ahora, también hay que decirlo que después del primer retiro, donde todo el mundo probó si se podía retirar o no, ya en los siguientes retiros, mucha gente que ha obtenido una buena rentabilidad de su fondo ha dicho, mejor no, y espero a los 65 años, ¿no? Y sigo ahorrando hasta los 65 años. Hay de todo, porque hay muchos casos muy, muy diferentes en esta historia. Muy bien, Bien, Rosa María, vamos a la pausa, sí, vamos a la pausa, ya nos está esperando en la línea telefónica Ramiro Escobar, pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra en la línea telefónica. Nuestro invitado, Ramiro Escobar, internacionalista. Muy bien, muy buenos días, Ramiro Escobar, y muchas gracias por estar con nosotros. Sé que está en camino a clases a la universidad. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? En efecto, estoy dirigiendo a la Católica para dar unas clases. Muy bien. Primera pregunta. Aparición del presidente de Ucrania a través de un video en la inauguración de la asamblea ayer de la OEA en Lima. ¿Qué significado tiene esto siendo Ucrania para América Latina, tal vez un país tan lejano? Bueno, lo que pasa es que se trata de un conflicto global que no provoca desinterés en el planeta para ninguna región. No tiene por qué no importarle a ningún país del mundo porque puede provocar una crisis regional y probablemente una crisis global. Ya le está provocando en cierto modo, no bélicamente, pero por ejemplo por la crisis de los fertilizantes y la crisis alimentaria. Y además creo que es una manera en la cual el presidente de Ucrania, Zelensky, quiere consolidar posiciones en la región, ¿no? La mayoría de países lo apoyan, el Perú incluido, lo apoyan con mayor o menor intensidad. Es decir, nosotros
conquistada mediante referéndum con ocupación militar de Kherson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Y antes también hemos condenado la invasión de un Estado ya establecido. Entonces, la mayoría de los países que están representados en la OEA y que tienen representantes en esta asamblea están en esa posición, casi todos prácticamente, ¿no? Entonces, es una oportunidad para él de decirle, por favor, no se olviden, seguimos con el problema y necesitamos apoyo político. Claro, pero la guerra en Ucrania en realidad se ha convertido en una guerra acotada, ¿no es cierto?, que parece que no termina nunca. Bueno, es difícil que termine cuando hemos llegado a un momento muy complicado debido a que con la incorporación mediante los referéndums forzados en esas zonas de Ucrania que son más o menos un 15% del territorio, ya Rusia puede asumir que es un ataque en esa zona, ya es un ataque a su territorio. Yo creo que también lo hacen por eso, Putin, y además porque está en un momento de debilidad. No sé si viste las noticias que a pesar de que han declarado que esas zonas son ahora rusas, hay tropas ucranianas avanzando allí. Entonces, una posible negociación que antes hacía más o menos viable porque se podía negociar el estatus de estas regiones, ahora se hace bastante más difícil porque ni Putin va a querer soltarlas, ni Zelensky va a querer aceptar que las perdió. Entonces creo que esto lanza un muy mal pronóstico para la guerra porque podría durar varios meses, ¿no? En cuanto a lo que ya tiene que ver con la agenda local no, regional, el tema planteado hoy por la Asamblea de la OEA es la lucha contra la discriminación y la desigualdad en la región. Eso ha movilizado a algunos grupos neoconservadores en Lima para atacar a la Asamblea. Pero lo que ha quedado claro es que detrás de esos grupos neoconservadores hay intereses nada santos. ¿Qué está pasando acá? Bueno, yo la verdad lamento que haya tanta desinformación sobre qué es la OEA, cómo se comporta. Básicamente la OEA es una asamblea de países, un organismo regional. La OEA no puede imponer nada, como han dicho algunos congresistas. Tampoco tiene una agenda pro aborto ni de izquierda, eso es completamente absurdo porque la OEA ha condenado las elecciones en Nicaragua y el representante venezolano en la OEA es el representante de Guaidó, pero no ha venido. Ahora eso probablemente cambie porque, digamos, la persona de Guaidó ya prácticamente terminó, pero no hay ningún signo de que sea esto de lo cual lo cruzan los grupos pequeños, pero que han ido a protestar al Congreso, han oído un carro, incluso en las inmediaciones del Congreso. Entonces creo que evidentemente hay una forma de ver las cosas, una ideología, si quieres, en estos grupos que todo lo que le pone un poco tirado hacia los derechos humanos, hacia los derechos sociales, puede ser pasible de ser condenado, ¿no? Pero creo que con la relación de la OEA se equivocan de medio a medio, ¿no? Porque no hay ningún rasgo de que eso sea así. Y creo que sí, efectivamente hay una agenda por imponer una visión de las cosas que me parece que no corresponde a la realidad, simplemente. Eso, por ejemplo, les han hecho un parlamentario de renovación popular, ¿no? Hoy día escuchaba a Marcos Cifuentes en la Encerrona, él está en España, conoce bastante de este tema, señala que esta organización Citizens Go, que ha estado pagando los avisos que han estado circulando frente al Congreso, está conformada de su directorio por un oligarca ruso. Putin tiene un interés en promover valores conservadores en Occidente justamente para que la libertad, que es el valor por excelencia europeo, se subordine a una idea de orden. Y obviamente nosotros estamos importando parte de ese debate. La presencia de Zelensky ayer también, en la Asamblea, puede contribuir a esta idea de que hay que promover, ¿no es cierto?, el orden sobre la libertad, aún en América Latina. Bueno, lo que ocurre es que los oligarcas rusos son aliados de Putin, ¿no? Y Putin no es para nada, como alguna parte de la izquierda cree, a mi juicio, erráticamente y de manera asombrosa, que Putin es de izquierda, no es de izquierda para nada, ¿no? Está aliado con oligarcas, ¿no? Y además es un conservador en términos de derechos sociales. Entonces hay una sintonía entre grupos conservadores, con Putin, con los oligarcas rusos, con estas fundaciones, precisamente porque son conservadores, ¿no? Porque no creen en los derechos de la comunidad LGTBI, porque los derechos de la mujer, evidentemente en Rusia,
Porque además no creen en el libre mercado. Ese es el problema central, pues. Además, porque son visiones del mundo muy proteccionistas, muy cerradas frente a los derechos sociales y muy con el ánimo de establecer una forma de vivir para todos. Bueno, es una forma de vivir respetable para quien la quiere llevar, pero no para todos. Justo ayer en el Foco Cruzado tenía una discusión por este tema y veíamos con Yolanda Calambrillo que había ciertas contingencias, pues, claro, defender a los pastores, etcétera, pero distancias en decir, por ejemplo, que Giorgia Meloni es una persona que, digamos, no constituye un riesgo político en Europa, sí lo constituye, ¿no? Y creo que, a pesar de que ella sí oficialmente apoya a Ucrania, pero, por ejemplo, Matteo Salvini, que está con ella en el frente, que ha llegado al poder en Italia, es alguien que pide levantar las sanciones contra Putin, ¿no? Claro. O sea, el mundo está cambiando, pero hay que entender que de nuevo son los que están en pugna los dos valores, orden y libertad. Y que eso llegue a Lima es un poco extraño, la verdad, pero acá estamos en la misma historia. Bueno, no estamos en el mundo, esto, ¿no? Gracias. ¿En qué concluye la asamblea de hoy? La gente a veces en Lima se pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿En qué concluye? Mira, lo primero que hay que constatar, Rosa María, es que hay una percepción muy común, muy extendida, de que las cumbres, los eventos de ese tipo no sirven para nada, y esto es una visión muy limitada de las cosas, ¿no? La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, más antiguo que la Unión Europea, tiene una serie de resoluciones que hay que leerlas, pues, antes de estarla condenando, ¿no? Por ejemplo, hay una sobre salud inclusiva, ¿no?, que invoca a los países a hacer coordinaciones más puntuales frente a una próxima pandemia, por ejemplo, comprar vacunas en conjunto. Hay otra que es sobre los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Entonces, todas esas resoluciones ya se han ido trabajando en los últimos meses y hoy día se van a aprobar. Lo que pasa es que hay algunas resoluciones que hablan del enfoque de género. Y eso, como tú sabes, acá causa cierta urticaria en los grupos. Pero por un problema de falta de educación, creo yo. Al final yo creo que es un problema de falta de educación, de verdad. No es un problema ya ni siquiera ideológico. ¿Qué entenderán? Claro. Mira, es un problema de falta de información y entendimiento de qué es el enfoque de género, que ellos llaman ideología de género. Todos tenemos una ideología, todos. Pero, como decía Carlos Fuentes, es que la ideología no te tenga a ti, ¿no? Que tú la tengas y la controles y sepas ver lo que ocurre y lo tenga en la sociedad contemporánea, ¿no? Pero la verdad no tiene ninguna capacidad de imponer nada, ¿no? Porque es una asamblea de países. Entonces yo no entiendo esas propuestas porque no conocen a nada y están protestando contra el aire, ¿no? Pero las conclusiones de hoy pueden ser importantes en varios niveles porque hay resoluciones contra la discriminación. Hay una sobre el condena en Nicaragua, incluso, ¿no? A propósito de esta acusación de que... Así es. Ahora, es interesante cómo empezó esta asamblea para el Perú. Empezó con la noticia de que el Congreso peruano iba a impedir su realización porque pedían baños neutros. ¿Recuerda usted? A ese nivel de barbarie. Y horrible, nos hemos expuesto internacionalmente, qué vergüenza, Dios mío. Pero sí, así empezó la historia. Sí, claro, y eso es un signo de ese tipo de pensamiento, esa forma de ver las cosas, ¿no? Hacer escándalo con ese tipo de cuestiones, exponernos ante el mundo, por eso me parece que nos hace quedar mal, nos hace quedar una sociedad demasiado conservadora y que se fija en cosas irrelevantes, cuando hay temas de fondo como son precisamente la discriminación, la lucha por igualdad, la democracia, ¿no? Entonces, el organismo regional, con todos los problemas que tiene y todas las limitaciones que ha tenido a través de su historia, que haga un acuerdo, por ejemplo, para la salud inclusiva, para luchar contra la discriminación hacia la mujer, hacia los pueblos indígenas, es algo importante, porque después los países, si bien las resoluciones no son vinculantes, pero por lo menos acuerdan trabajar en ese sentido, y eso ya es un avance muy poco importante. Ayer lo recordó el secretario general Almagro, somos la región más violenta del mundo, no teniendo el número de habitantes mayoritario, ¿no? Y estamos hablando de violencia contra la mujer, asesinatos, feminicidios, violencia contra los niños. Es tremendo lo que pasa en la región. ¿Cómo no vas a hablar de eso? O sea, me parece increíble que se quiera silenciar eso. Pero bueno.
señala que va digamos, en concordancia lamentable con lo otro, con la violencia, ¿no? Entonces son problemas que tenemos que encarar, no hacer escándalo por cosas que primero no tienen bases reales. Es como estar cazando moscas, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante acá? Protestar contra un baño, protestar con una supuesta imposición, no, en absoluto, ¿no? Ahora, hay también un problema de política interna, ¿no? Algunos creen que esta asamblea realizada en Lima, donde el presidente de la República se ha presentado ya con un terno occidental, ¿no es cierto?, con corbatita, bien comportadito, ha leído un discurso correcto que le ha hecho a la Cancillería, es un respaldo a su gobierno. Eso es bien complicado de entender porque no lo es, evidentemente. ¿Cómo responder esa crítica? O sea, la OEA ha venido al Perú a respaldar a Castillo. Bueno, hay una percepción de que vienen como a darle la bendición, eso es parte de la protesta, ¿no? Cuando en realidad la política exterior es una política de Estado que tiene que continuar a través del tiempo, tiene que mantenerse y no puede paralizarse porque tengamos problemas internos bastante serios, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ese evento, luego vendrán otros, no tenemos la presencia de algunos organismos regionales de manera temporal, ¿no? Entonces, todo eso son políticas de Estado que la Cancillería debe mantener, ¿no? Y mira, históricamente siempre hasta el país más problemático, hasta el Afganistán gobernó por los talibanes en la primera etapa, siempre tuvo el nombre más sensato en Cancillería. Entonces, ahora creo que hay que distinguir los problemas internos que tenemos, que son estas profusas acusaciones judiciales contra el presidente, que deben continuar, por supuesto, pero no confundir eso con nuestra presencia ante el mundo, que implica ya representar a todo el país, no solo al presidente, ¿no? Es el pueblo peruano el que está acogiendo lo ¿no? En la sociedad. No, y la otra cosa, así como había un grupo que gritaba contra la supuesta ideología de género, había otro grupo que de las MIPES que iban a pedir reclamos muy puntuales, gremiales. La OEA no puede hacer nada por ellos. No te pedí la última parte que iban a reclamos muy puntuales. Las MIPES, ayer había también una marcha de MIPES, ¿no es cierto? Pidiendo a la OEA que se ocupen de ellos, que tienen sus reclamos. ¿Qué puede hacer la OEA por las MIPES del Perú? Bueno, lo que pasa es que se asume que un organismo de esta categoría, de esta relevancia, tiene un poder que trasciende, digamos, las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, si no me hacen caso acá, yo acudo a la OEA. Es como, digamos, judicialmente sí se puede, ¿no? Cuando alguien no está atendido judicialmente acá, acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ese caso incluso puede pasar a la Corte. Hay fallos que, por ejemplo, han tenido casos de jubilados o casos de personas que hacen... Claro, eso sí, pero se tramitan a través de la Comisión y de la Corte, no de la Asamblea de la OEA. Claro, pero en este caso es problemático, pues, porque fue desfasado, porque no es el, digamos, el papel de la Asamblea sobre eso, ¿no? Pueden recoger la demanda, digamos, escuchar el reclamo, pero las personas que quieren presentar un reclamo en la OEA tienen que hacerlo a través de la Comisión Interamericana. Así es. Hay también un enorme desconocimiento de cuáles son las funciones de los órganos que conforman la organización. Y de verdad ese desconocimiento hace que, bueno, si es una vitrina interesante, van a haber medios de comunicación, me paro en la puerta y protesto a ver si alguien me escucha, ¿no? Pero que eso vaya a concretarse en alguna atención al pedido es bien difícil, ¿no? Pero en fin, así somos en el Perú un poco surrealistas. Ramiro Escobar sé que tiene que marcar tarjeta y entrar corriendo a clase, porque yo también lo hago 2 veces por semana, así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ti por la llamada, Rosa María, que tengas un buen día y un saludo para todos tus oyentes y personas que tienen el programa. Muy bien. Y a ver, nosotros nos quedamos porque el profesor entra a clases a las 9 y la universidad hay que hacer muy puntual. Así es, Rosa María. Nos quedamos un momento más porque hay varios temas más que comentar. Hoy día, en el Congreso, desobedeciendo una disposición judicial, se quiere debatir y aprobar la elección del nuevo defensor del pueblo. Lo cual a mí, francamente, también me llama muchísimo la atención.
Lo que le pide el sindicato de trabajadores de la Defensoría, que hagan una cautelar en el Poder Judicial, es que cambie el proceso. Nada más. Han tenido meses para cumplir con... Cambien el proceso, es decir, hagan un proceso abierto, no por invitación, sino por concurso, donde la sociedad conozca los antecedentes de los candidatos y puedan decir algo. No han permitido eso. Y hoy día quieren votar, pero necesitan 87 votos, gracias a Dios. Vamos a decir los nombres. La votación es para elegir entre 3 personas que ya han elegido ellos, y bueno, es ¿no? Entre Carlos Castro, Jorge Rioja y Beatriz Ramírez. Sus antecedentes no son conocidos, no se ha hecho una discusión pública. Los congresistas son los que votan, efectivamente, y solo ellos votan, pero deberían saber algo más que este es el candidato del partido tal, que lo propuso, creo que a Castro lo propone Acción Popular, a Rioja lo propone creo que la izquierda, a Beatriz Ramírez no sé quién la propone. Entonces, deberíamos saber algo más. No solamente que tienen puntajes, que la entrevista, no, deberíamos saber todo sobre ellos, porque son los defensores del pueblo. El pueblo somos nosotros. Y ya pasó con Walter Gutiérrez. ¿Qué pasó con Walter Gutiérrez? El candidato era el candidato del APRA, que Fuerza Popular apoyó y se tuvo que elegir con los votos de Peruanos por el Cambio. Y Kuczynski instruyó a su bancada para que le dieran los votos, ven que la gente conversa, ¿no? Para que le dieran los votos, ¿a cambio de qué? A cambio de tener paz en el Congreso. No sirvió de nada, por supuesto. Eran ofrendas, ¿no? Entonces, el señor Walter Gutiérrez, lo primero que dijo es que a él el tema de los derechos humanos no le parecía tan importante y se iba a abocar al tema de servicios públicos. Alguien lo jaló de las mechas y le explicó qué cosa era ser defensor del pueblo. Y su papel ha sido, pues, podríamos, bien regular, ¿no? Ya se fue porque terminó su mandato. La señora Eliana Rebollar lo hace muy bien porque tiene 25 años, creo, trabajando en la Defensoría y lo va a hacer muy bien. Pero tienes que tener a alguien que sea capaz de persuadir y que se compre determinadas causas en favor de la población. Pero sacarte un candidato porque tienes que cumplir con el requisito de nombrarlo, un momentito. Lo que ha logrado el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría es una cautelar para que el procedimiento se ajuste a los estándares internacionales de elección de un defensor del pueblo, que es lo que todos queremos. Pero quieren desobedecer, pues, en el Congreso, porque no quieren obedecer al sistema de justicia. Ahora, han planteado, entiendo, una contienda de competencia, que se resuelva la contienda de competencia. Que se resuelva en el TC la contienda de competencia. Pero que también en el Congreso entiendan que tiene que haber un procedimiento razonable. No un procedimiento que es cualquier cosa en materia de elección del defensor del pueblo. ¿Qué más? A ver, hemos terminado el día tempranísimo, habiendo tanto de qué hablar. El Me tema vas a hacer de hablar de López Aliaga de nuevo, otra vez. No, el tema hay un tema sobre la demanda que piden que el legislativo derogue la norma contra la derrama magisterial. Ah, bueno, sí. Ya esto ha sido una y otra vez solicitado por la derrama y tienen toda la razón. Por decreto supremo, porque no lo va a poder pasar por el Congreso, el Ejecutivo está haciendo lo que le da la gana en varios temas. Uno de ellos es la derrama, pero el otro es la tercerización, que están ganando las cautelares en el sistema de justicia porque es una barbaridad lo que aprobó por decreto supremo Betsy Chávez. Es la quiebra de buena parte, yo te diría unas 200 o 300 empresas las más grandes del Perú. Es la quiebra. No le importa, no les importa. El tema es grave. Y hay que decirlo, no le importa al Congreso tampoco, ¿ah? Mucho bla, 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 de que somos liberales, creemos en el libre mercado. No han tocado la norma de tercerización. ¿Qué aliados del empresariado hay en el Congreso? ¿Ah? De verdad, en serio. Si no tocan la norma de tercerización, no, el Congreso es proempresario. ¿De verdad?
en Fuerza Popular, en Renovación, en Avanza País, son pro empresa, no han tocado la norma de tercerización y no han tocado la norma de la derrama, porque la derrama es una empresa privada. Sí, señores, es una empresa de derecho privado. Y los primeros que salieron a defender a la derrama fueron los de Confiep, porque si te expropian, ¿no es cierto?, tu directorio, mañana te expropian el directorio cualquiera. Pero el Congreso ni eso puede hacer bien, pero ni eso puede hacer bien. Tienen que derogar la norma que le quita a la derrama su directorio y lo rellena de la gente del FENATE, más o menos. O sea, es un asalto organizado por la bancada magisterial, los maestros, el Ministerio de Educación, todo lo que rodea a Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo llega al poder, ¿cuál era su objetivo? Que le inscriban su sindicato. Lo obtuvo la primera semana. Tráfico de influencias manifiesto. Lo hizo Iber Maraví. Le inscribieron a su sindicato. Que durará lo que dure mientras él sea presidente, porque normalmente, así como la gente se inscribe en los partidos a ver si le dan una chambita cuando el partido llega al poder, bueno, acá se inscriben en el sindicato a ver si les llega una chambita porque el presidente está en el poder. Cuando deje de estar en el poder, se acabará el sindicato. Y su TEP seguirá, porque es el sindicato tradicional. Muy bien. Y la derrama, que es una organización que funciona bien, bien, que tendrá prevalencia de Patria Roja y Vladimir Cerrón odiará Patria Roja y todo lo que ustedes quieran, pero funciona bien, porque para eso son más capitalistas que nadie, ¿por qué le van a quitar a los maestros, ¿no es cierto?, un sistema de ahorro, sus fondos, que han administrado muy bien, muy bien. Raro, ¿no? Yo entiendo que puede haber oposición, obviamente del bloque magisterial y de la izquierda en el Congreso, pero son minoría. Perfectamente hay 66 votos para derogar ese decreto supremo. Por ley se deroga un decreto supremo, es una norma de más alto rango, ¿ok? Y en el caso de la tercerización laboral, exactamente lo mismo. Por ley se deroga, sin ningún problema. Tú no puedes por decreto supremo regular materia de ley que luego impones derogando leyes vigentes, de facto. No se puede, pues. Por eso es que han planteado las acciones de amparo y por eso las van a ganar. Pero antes de hacer todo ese trabajo jurisdiccional, perfectamente el Congreso podría derogar las normas, no las ha derogado, no, le digo, el Congreso no sirve ni para eso. Detiene algunas iniciativas absurdas del Ejecutivo, pero lo importante, ¿no es cierto?, económico, ni lo toca. Ni lo toca. Claro, ustedes dirán, bueno, ha detenido la tontería de hacer una asamblea constituyente. Bueno, sí, efectivamente, eso se detuvo en el Congreso. No tiene posibilidad alguna. Pero tampoco la tienen las calles. O sea, Vladimir Cerrón dijo que iba a recolectar, ¿se acuerdan? Millones de firmas para una asamblea constituyente. ¿Qué recolectó? Nada. Nunca la presentó. ¿No se acuerdan? Hace un año el señor Bermejo iba por plaza diciendo, acá estoy recolectando las firmas para la asamblea constituyente. Nunca recolectó nada. No hay firmas para la Asamblea Constituyente. O sea, entonces ahí hay un acuerdo más o menos tácito en el Congreso que no hay posibilidad alguna de que haya eso. Ya nadie habla del tema. Pero el Congreso también debería servir para parar despropósitos económicos. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Y ahí tienen dos casos clarísimos. Ni para eso. Muy bien, 9:01. Abel, ¿qué más tenemos en la agenda? Ayer escuché a la congresista Patricia Chirinos decir que no le va a dar permiso al presidente para viajar a Bélgica, al Vaticano. Y yo no sé si esto, bueno, Mira, cada vez que lo vemos al presidente fuera, bueno, ya. Pero a veces estas actitudes le hacen le hacen el favor al presidente porque lo victimizan más. No sé cuál debería ser ahí la... lo que ella dijo es algo, yo la escuché también, que sí es digno de análisis. Dijo, el presidente no me representa. Ese es un sentimiento que ella puede tener y muchos peruanos podemos tener.
pero jurídicamente sí nos representa, le guste o no le guste. Cuando hay un homenaje al presidente de la República en la OEA y se le condecora, por ejemplo, no se está condecorando a Pedro Castillo, se está haciendo un homenaje al Perú. Hay que entender la diferencia entre la institución y la persona. Nosotros no podemos pretender que el Perú no tenga relaciones exteriores. El Perú, el Estado peruano, tiene que tener relaciones exteriores. No Pedro Castillo, el Perú. Pedro Castillo va a ser una anécdota en la historia del Perú. El Perú tiene que mantener sus relaciones exteriores vigentes. Así no nos gusta el presidente. Entonces, si el presidente quiere viajar, yo no entiendo la oposición, ¿no? Dice, queremos que se asile, gritaba el otro día Rafael López Aliaga. Entonces déjalo viajar, pues, ¿no? Si no, ¿cómo se va a asilar? No se va a meter en una embajada, ya sabemos que ese método no funciona. La verdad es que Pedro Castillo tiene que responder por sus crímenes, por supuesto que tiene que responder por sus crímenes. Pero el Estado peruano va a continuar después de Pedro Castillo y Pedro Castillo va a terminar. Esa es la belleza de la democracia. La democracia sirve para cambiar a los malos gobiernos. Cuando se hace por la vía democrática, cambiamos a los malos gobiernos. Pero mientras tanto, el presidente de la República personifica a la nación. Eso es lo que dice la Constitución del Perú. A mí, emocionalmente, Pedro Castillo tampoco me representa, ¿no es cierto? Pero jurídicamente es el presidente del Perú. Y si tiene que representar una posición que va a favorecer al Estado peruano, tiene que estar ahí donde se le convoque, porque se le espera. Entonces, ¿dónde se le esperaba ayer? Inaugurando la asamblea, porque eso es lo que le corresponde y lo tiene que hacer. Con el canciller al lado, por supuesto. El presidente no es responsable político, tiene que tener siempre al canciller al lado. Y una cancillería profesional como la que tenemos. Pero esa cancillería profesional como la que tenemos está hecha para perdurar en el tiempo, no para perdurar en el gobierno de Pedro Castillo y lo que dure que ni siquiera sabemos cuánto va a durar. Además, ayer dijeron algo interesante en la asamblea, en los discursos, lo dijo Almagro, ¿no? Los regímenes constitucionales tienen que ser respetados porque tenemos que respetar la democracia. Tiene toda la razón. La salida del presidente Castillo del poder tiene que ser una salida hecha en democracia, bajo las reglas de la Constitución. Por eso es que la salida más limpia hasta el momento es la de un adelanto de elecciones por consenso en el Parlamento. Hasta ahora es la más limpia. Una revocatoria del mandato vía vacancia por incapacidad moral no es una salida limpia. Y en los próximos días y semanas, el país va a tener que enfrentar otro debate, que es más complejo y lo hemos explicado acá varias veces. La señora fiscal ayer acumuló 2 expedientes de los 6 que tiene contra el presidente de la República, o 7 me parece. Ya acumularon 2. El de Petroperú con el de Puente Tarata. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, son los mismos actores. Karelyn López es testigo en ambos. Pedro Castillo es imputado en ambos. Y en los 2 aparecen los Silva, pero uno es Juan Silva y otro es Fermín Silva. Los hechos son conocidos, están relatados en la acumulación. Pero lo que me parece es que la fiscal de la Nación comienza a acumular expedientes, a acumular carpetas, como se dice en la fiscalía, acumula los expedientes para que al final se presente con un solo expediente o con 2 expedientes ante el Congreso de la República. Es parte de una estrategia para presentarse ante el Congreso de la República y denunciar al presidente y solicitar al Congreso que no se aplique el artículo 117 de la Constitución. ¿Para qué? Para que se aplique la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ese es un debate que el Congreso tiene que dar. Y si el Congreso decide que, por razones de derecho internacional, el presidente
sí pueda ser acusado durante su mandato, tiene que encontrar una salida democrática. Y la única salida democrática es que se vayan todos. Porque el presidente de la República hace muchas cosas muy mal y algunas con carácter delictivo. Pero en el Congreso de la República se hacen las cosas peor y algunas con carácter delictivo también. Si no tenemos, pregunten a los dos congresistas que están suspendidos en este momento. Se tienen que ir todos. Es de nuevo la eterna discusión. Pero mientras tanto, el Congreso tendría que estar sirviendo para algo, ¿no? Más que perseguir a la congresista que presentó la propuesta para el adelanto de elecciones y censurándola porque se reúne en su casa un ministro con su esposo luego de la votación para censurarlo, 5 días después. Si van a comenzar a perseguir a congresistas por reuniones donde simplemente se escucha al otro, bueno, es el fin de la política peruana, ¿no? Ya no podrán hablar ninguno con nadie. O hay unos que sí pueden hablar y otros que no pueden hablar. Depende de en qué bancada estás. El problema con la reunión de Lady Camones con Acuña es que Acuña, ahí en el contenido de la conversación, pide algo que lo beneficia de manera directa a él. Pide que se apruebe una ley para su beneficio personal. Esa es otra historia. Pero no sabemos nada del contenido de la reunión. Y la señora dice que no se reunió. Y si se hubiera reunido, ¿qué le puede ofrecer? Absolutamente nada. Ya había pasado la votación. Ya lo había salvado. Y la posición política de Podemos es respaldar en esa materia al gobierno. Es su posición. Me puede no gustarme, pero es su posición. El caso de los niños que están procesados judicialmente es diferente, porque los niños venden su voto a cambio de obra pública, esa es la imputación. O sea, completamente distinta. Votan a favor de, a cambio de, hay un intercambio. Todavía está en investigación. Lo que la fiscalía tiene es todavía, ¿no es cierto?, un largo camino para probar que estas personas tienen una vinculación con el ministro Heiner Alvarado, con el ministro Juan Silva, y que de ellos han obtenido determinadas ventajas. Además, miren, todos hemos visto al congresista Wong sentado en el despacho de Juan Silva pidiéndole favores para que contrate a personal de su despacho. Y el Congreso censuró a Wong cuando era miembro de la mesa directiva. No, ni lo tocaron. ¿Y por qué a Digna Calle de Podemos sí? ¿Ah? ¿Me explican el doble estándar? Porque no lo entiendo. Y en el caso de Wong, no, es una conversación entre un congresista y un ministro, no pasa nada, tranquilo. Bien raro todo esto, ¿no? Reitero lo que dije antes de la pausa. Si lo que quiere Fuerza Popular, Avanza País y Renovación es hacer un bloque para capturar la mesa directiva sin APP, sin Podemos y sin Somos Perú, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque esos tres partidos unidos con todos los demás de izquierda pueden hacer otras cosas que no les van a gustar. Digamos. Muy bien, 9:11. Rosa María, Sí. el caso de la señora Lilia Paredes ha quedado más o menos ahí en stand-by. El Sí. juez Raúl Justiniano ha citado para el día lunes para ver El el impedimento impedimento de de salida del país por 36 meses. ¿Eso crees que prospere? O... Mira, yo creo que sí, porque tú no puedes tener a una coprocesada con prisión preventiva por 30 meses
y a la otra con procesada sin nada. Nada. Un poquito de uniformidad en el criterio judicial. Si estas personas son un peligro porque actúan en una organización criminal, si son un peligro para la actividad probatoria de la fiscalía, entonces todas son un peligro para la actividad probatoria de la fiscalía, son hermanas. Lo mínimo que le pueden poner es un impedimento de salir del país, lo mínimo, creo yo. Y en el caso de Jennifer Paredes, sí ha sido penosa la imagen que se transmitió el otro día. En estas cosas uno nunca sabe, la verdad que uno nunca sabe qué es real y qué es mentira, pero fue penoso verlo. Y sí tenemos que comenzar a discutir por enésima vez si las prisiones preventivas son un adelanto de condena o no, porque no pueden serlo de acuerdo a la ley. La gente no puede ir a prisión preventiva mientras pienso que voy a hacer contigo. La fiscalía tiene que apurar la acusación fiscal. Si ya tiene todo, si no hay mucho más que investigar, que acuse. Si surge una nueva prueba durante el proceso, surgirá durante el proceso una nueva prueba, pero tiene que acusar ya. Ya tiene suficiente para acusar a Jennifer Paredes y al alcalde de Anguía. Ojalá que esos 30 meses sirvan para hacer todo, la acusación y el juicio. Lo que no puede dejar a la gente 30 meses en la cárcel, como hemos visto en el caso de Lavallato una y otra vez, 30, 36 meses de cárcel para que después salgas y ni siquiera te han acusado. Eso es inaceptable. Y ese cuento que hay multiplicidad de agentes y que los procesos son complejos, no. Justicia que tarda no es justicia. No puedes tener a una persona eternamente presa y luego no ocuparte de que el sistema de justicia actúe. Es como este caso de Gerald Oropesa, que tuvo un escándalo brutal, 7 años preso, porque en primera instancia le pusieron 6, me parece, de infracción, y como en la apelación, porque todos apelaron para que le pongan más, como la apelación no se ha resuelto, el señor salió en libertad. Y tiene que salir en libertad, pues, guste o no. Guste o no. O sea, el sistema de justicia tiene que funcionar para perseguir el delito. Tiene que funcionar. Si no, no estamos haciendo nada. Estamos judicializando la política o politizando la justicia sin ningún resultado. Así que yo espero que en el caso de Jennifer Paredes la acusación sea rápida. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más probanza necesitan? El caso está servido para la fiscalía. Que aligeren todo lo que tienen que hacer y acusen. Una vez acusada, comienza el juicio oral y en un año está condenada. Pero no puedes demorarte de nuevo 6 años, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien. Ahora sí, En acaba y el, nos en tenemos que el despedir. esquema, en el esquema de la fiscalía está como de organización criminal, está el señor Pedro Castillo encabezando, el alcalde de Anguía y Como el su ministro lugarteniente. lugarteniente y el ministro Jainer Alvarado también, También. pero al ministro Jainer Alvarado no le pasa nada. Ah, nada. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? A ver, derecho constitucional. Porque el señor tiene inmunidad. Y es el Congreso el que le tiene que levantar la inmunidad para que la Fiscalía lo pueda procesar. Ojo. Y son delitos cometidos en el ejercicio de su función. Así que el Congreso tiene la responsabilidad de acusar constitucionalmente por delitos cometidos en el ejercicio de su función al señor Gil Alvarado y al señor Juan Silva, a los 2 ministros. ¿Cómo van esas acusaciones constitucionales? ¿Ah? A paso tortuga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a paso de tortuga? Está todo clarísimo. Le tienen que levantar esa inmunidad para poderlo acusar. Así de claro.
Bien complicado, ¿no? Sí. Hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Están dentro del plazo. Ahora, eso no quiere decir que no puedan ser investigados. Ojo, sí están investigados. Plenamente investigados. Pero para acusarlos, para formalizar la acusación, se requiere la intervención del Congreso. Y el Congreso fija por qué delitos van a ser acusados. En fin. Así es. Yo presumo que la fiscal de la Nación va a presentar pronto también esos expedientes al Congreso de la República para que se proceda a hacer las acusaciones. Los tiene que presentar para los dos ministros y para todos aquellos ministros que estén involucrados también, ¿ah? Si más adelante está involucrado Aníbal Torres o está involucrado o cualquier otro ministro, tienen que presentarse los expedientes correspondientes. Los expedientes contra el presidente de la República, se filtró la noticia que se iba a presentar en quincena de octubre, o sea, la próxima semana. De ahí eso es lo sigue. que se dice desde hace varias semanas, yo lo vengo escuchando hace varias semanas, yo ya lo he contado acá, esperemos que lo presenten. Pero que los están acumulando, los están acumulando. Si los están acumulando es por algo. Bueno, presenta la documentación y de ahí ¿qué sigue? De ahí sigue que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haga un informe, se vote el informe, supongamos que se apruebe el informe, pasa a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente vuelve a votar y pasa al Pleno y el Pleno finalmente vota. Es un proceso de 3-4 meses, no es rápido. Y hay una deliberación previa. Ahora, el presidente de la República puede plantear una contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional, señalando que el Congreso no quiere cumplir el artículo 117 de la Constitución, el TC puede intervenir, en fin, pueden intervenir varios actores en el camino. Es bien complejo, pero si la maquinita no se echa a andar, no va a andar nunca. Entonces se supone que se va a echar a andar. Se supone que se va a echar a andar. Esperemos la próxima semana. Esperemos las próximas semanas, como dicen. No la próxima, sino las próximas semanas. Muy bien. Muy bien, Rosa María. Nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Sí, ya. Acá no tengo que mencionar nada. Tú eres el que tienes que mencionar. Sí. La rifa, para que nos ayuden todos con la compra de nuestros tickets de rifa. Ahí está en pantalla. Nosotros vivimos de las actividades que hace la radio y de las donaciones que usted generosamente puede darlo a través de las billeteras electrónicas, del PayPal y de la rifa, pues, ¿no? De la rifa. Es que es bien fácil, ya Rosa María lo explicó, usted va a la gente BCP, ahí está el número de cuenta, deposita usted 5 soles, tiene un ticket y hay un número de teléfono en el voucher, ahí envía el boletito y ya está registrado para el sorteo. Así es, Rosa María. Listo. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Mañana viernes. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.